Un saludo muy especial para todos ustedes. Qué alegría estar en este espacio, poder compartir temas bíblicos como amigos en este conversatorio que hemos denominado Café y Biblia. La invitación a todos ustedes que se conectan a esta hora, que nos ven por medio de las redes sociales, es a que nos dejen sus comentarios, temáticas que les guste y también las apreciaciones que tienen acerca de los diferentes temas que vamos a estar tratando en este espacio, que simplemente es un conversatorio de amigos. Le doy la bienvenida al pastor Daniel, que nos acompaña el día de hoy para tratar el tema que nos corresponde. Dani, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Javi, muy bien, gracias a Dios, muy contento de poder estar acá con ustedes y poder compartir de lo que Dios le ha dado a uno y de estos temas tan interesantes. Así que abren de los cinturones y vamos a aprender todos juntos en este espacio de Café y Biblia. Así que sean todos bienvenidos a Café y Biblia, y el día de hoy nos corresponde un tema que hemos denominado el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy, se lo repito, el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Vamos a estar tratando este tema y lo bueno será abordar todas las preguntas que hay quizá cotidianamente acerca de lo que es el cuidado del cuerpo. Digamos que de las diferentes perspectivas que hay, si esto es bueno, si esto es malo, si esto es vanidad, o qué nos dice las escrituras acerca de lo que es el cuidado del cuerpo. Y quizá cuando vamos a una aplicación hoy en día de este tema, según lo que nos dicen las escrituras, cómo lo podíamos abordar o qué puede vivir un creyente frente a este tema. Entonces, ¿qué tal, Dani, si empezamos a abordar por medio de las escrituras lo que podemos encontrar y quizá qué interpretación le podríamos dar para nosotros saber en la actualidad cómo podríamos vivir, cómo podríamos sobrellevar, digamos, un equilibrio o algo sano frente a lo que es cuidar nuestros cuerpos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios frente a este tema? ¿Tenemos algún texto bíblico que vamos a compartir el día de hoy? Ok, Cami, yo creo que una de las primeras cosas que nosotros notamos en el desarrollo de una defensa, de la actividad física, del deporte y de hábitos de vida saludable en la palabra, siempre ha sido 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que nos menciona que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por ende nos da como una especie de orden allí, no tan explícita, pero sí implícita, de que debemos de cuidar de este templo que el Señor nos ha regalado, que Él nos lo ha dado y que lo deberíamos de cuidar. Pero al mismo tiempo, históricamente hemos tenido una dificultad, y es que históricamente este descubrimiento de tratar de cuidar el cuerpo es algo más moderno, por así decirlo, pero hubo un tiempo en el que muchas iglesias casi que satanizaron cualquier tipo de actividad física porque lo combinaban o más bien lo llevaban al sinónimo de vanidad. Todo cuidado del cuerpo era vanidad. Entonces veíamos extremos de comunidades cristianas donde todo tipo de cuidado del cuerpo era un acto de vanidad, hasta afeitarse, cosas hasta de aseo eran consideradas vanidad. Y es como este desarrollo de la teología que va avanzando y va permitiendo como que se repensara, si Dios nos dio el cuerpo como un templo para cuidarlo, deberíamos de ser más como propicios a este cuidado, como ser más llenos de dominio propio, de autocuidado, para limitarnos en nuestra manera de comer un poco, para ser más saludable, para todas esas cosas que le hagan bien al cuerpo. Entonces empezó como a desarrollarse una teología en base de cuidado del cuerpo, pero como decía Jesús en un principio no fue así. Le dieron varilla, pero hoy en día está siendo más aceptado. Bueno, me gustaría que para profundizar un poco acerca de este tema nos fuéramos por dos variantes o que cogiéramos dos líneas en sí. La primera línea que me gustaría que explicáramos para que los que nos ven puedan tener una mejor comprensión, y es qué significa el hecho de que el cuerpo sea templo. Porque digamos que las escrituras vamos a encontrar un cambio entre lo que era el Antiguo Testamento, el concepto de templo, pero vamos a encontrar que a partir de Cristo, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar una cosmovisión diferente de lo que es el templo. Claramente, cuando nosotros vemos en las escrituras pensar en templo, pensábamos en lugar de sacrificio. Quizá para nosotros el concepto más significativo de templo es hablar del templo de Salomón, y allí vamos a irnos directamente a pensar en el lugar donde se adoraba a Dios o se hacían los sacrificios. Pero entonces, ¿por qué no hacemos esa diferenciación entre lo que dicen las escrituras frente a lo que era el templo antes y ahora lo que es el templo? Esa es la primera línea que me gustaría que abordáramos. Y la segunda
porque este texto podría ser, digamos que entre comillas, una excusa para hablar del cuidado del cuerpo, o en sí que sería el cuidado del templo. Entonces quizás si los abordamos de esas dos líneas. O sea, yo creo que entonces para abordar la primera parte, esta cosmovisión del templo antiguo sí se ve transformada, no digamos cambiada, sino más bien transformada, dándole un sentido más especial, es en las palabras de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento y las culturas que rodeaban el pueblo de Israel, todas estas tenían una cosmovisión de un templo como un lugar, un recinto, una construcción, incluso arquitectónicamente algo magno, maravilloso, metales preciosos, oro, cosas impresionantes. Se podría hablar de un prototemplo que sería el tabernáculo. Y el tabernáculo lo vemos también, aunque es un prototemplo o un pretemplo, se ve que de todas maneras usa elementos exquisitos. Uno ve que ahí está nuevamente el oro, maderas especiales, telas especiales, bordados, arquitectura estética, porque esto es lo que como que regía el mundo antiguo. Tener un templo bonito y usted lo ve en los egipcios, lo ve en los sumerios, lo ve en todas las civilizaciones, querían hacer sus templos sagrados y eran lugares así. Y para el pueblo judío en tiempos de Salomón no fue la excepción. Salomón tira la casa por la ventana, como diríamos, oro, toneladas, cosas, empieza a mover así muchas cosas y elabora un bonito templo. Luego, después de la destrucción de este templo, vemos la construcción del segundo templo, que finalmente es Herodes el Grande el que le va a poner como la cereza al pastel de ese segundo templo, y también trata de conservar su nombre político por la historia como un gran constructor y dejar un templo hermoso. Invierte millones en este segundo templo, en la reforma del segundo templo, y lo deja muy bonito, porque esa era la idea que había. El templo tenía que ser bonito arquitectónicamente porque se hospedaba la presencia de Dios, todo este tipo de cosas. Sin embargo, es Jesús el que le pone este nuevo elemento. Y él dice, de esos templos, por lo menos hablando del templo de ellos, de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y que el templo empieza a pasar a un segundo plano, en palabras de Jesús. Ahora el templo somos nosotros. Incluso la conversación con la mujer samaritana es una de las cosas más interesantes de allí. La conversación se empieza a tornar en dónde se debe de adorar. Si en el templo o en el monte de Gerizim. Él dice, no, al fin de ninguno de los dos. El Señor está buscando es gente que le adore en espíritu y en verdad. Y entonces empieza a ya como meterse, es que es en nosotros mismos el que debe surgir la adoración, no solo en un lugar. Entonces ya empieza a abrir todo el campo hacia que la adoración debe salir de uno mismo, y ya empieza a dar esos pequeños vislumbres de que ahora el templo somos cada uno de nosotros. Ya Pablo con este pasaje de Corintios como que ponen el refuerzo y uno como que entiende, con razón, Jesús se refería a que nosotros somos el templo, y empieza como a elaborarse esta teología del cuidado del cuerpo. Bueno, entonces cuando vamos a hablar acerca de nosotros como templo del Espíritu Santo, quizá podríamos abordar dos temas principales. Porque digamos que lo primero que nos hace pensar el templo es el lugar donde está la presencia de Dios, o el lugar de adoración y el lugar de encuentro, ¿cierto? Y creo que entonces en ese sentido ya debemos saber, como las expresiones que acaba de utilizar Dani, ya no es un lugar específicamente, creo que el ejemplo de la samaritana es el mejor, ya no es un lugar específico en el que se debe adorar, o ya no es un lugar específico donde vamos a hacer sacrificios, porque igual el creyente ya entiende que ya nosotros como cristianos no hacemos sacrificios, sino que hubo un sacrificio por excelencia que es el de Cristo, y ya nosotros en ese sacrificio es que somos justificados. Entonces ya no vamos a hablar de un lugar físico, ya no vamos a hablar de cuatro paredes ni de lo que era la cosmovisión de antes frente a un lugar imponente y majestuoso donde iba a morar la presencia de Dios, sino que ya vamos a hablar de nosotros como el lugar donde mora la presencia de Dios, y de nosotros ahora como responsables de la adoración. Entonces cuando nosotros hablamos de esta segunda cosmovisión o esta segunda línea que queríamos abordar es, si nosotros somos ya el lugar donde mora la presencia de Dios, si nosotros ya no necesitamos ir a un lugar específico para adorar, sino que nosotros en nuestra vida y en nuestro cuerpo estamos adorando a Dios todo el tiempo, la pregunta es, ¿cómo se debe adorar a Dios? ¿O cómo debemos utilizar nuestro cuerpo para adorar a Dios? Incluso ahorita cuando Dani citaba un texto que está en Corintios, específicamente en el capítulo 6,
versículo 19, a mí me llama la atención que cuando este texto dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros. Allá hay un planteamiento muy interesante que nos da este texto, y es que nuestro cuerpo no es de nosotros. Entonces, el hecho de que nos diga ese cuerpo que ustedes tienen, donde mora el Espíritu Santo de Dios, que obviamente esto es por Dios mismo, que los ha hecho morada de Él, y que no es de ustedes, eso de entrada nos está abriendo la puerta para que haya una rendición de cuentas. ¿Cómo así? ¿Que una rendición de cuentas? Nosotros administramos lo que Dios nos ha dado, y una de las cosas que Dios nos ha dado es nuestro cuerpo. Significa que vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Entonces ahora la pregunta aquí es, si nosotros vamos a rendir cuentas a Dios acerca de lo que hacemos con nuestro cuerpo, entonces, ¿qué espera Dios que sea la mayordomía de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que Dios espera? Ok, yo creo que la mayordomía del cuerpo, o lo podríamos llamar en términos más modernos, el autocuidado, aunque sabemos que es un término pues ya más antropológico, porque teológicamente el cuerpo también le pertenece a Dios, pero llamémoslo pues así autocuidado porque son términos más modernos, ¿verdad? ¿Cómo debería ser el autocuidado del cristiano? Yo creo que no sería ni siquiera solo el autocuidado del cristiano, sino cómo debería de ser el cuidado de todos los hombres, de todas las personas, de todos los seres humanos. Y allí es donde nosotros tenemos que pensar en qué tipo de cosas ya médicamente están descubiertas que le hacen daño al cuerpo, le hacen daño al hombre. Entonces, por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol, el exceso de azúcares, el exceso de carbohidratos, tantas cosas que pueden empezar a hacer daño al cuerpo. Pero otro elemento que es fundamental y que incluso es el que está más acorde al contexto primario del texto de 1 Corintios 6:19 es: el cuerpo no fue para el desorden sexual. El contexto primario de eso es no a la fornicación, no a los desórdenes sexuales. Entonces el apóstol le está haciendo una referencia de que el templo se profana. El templo se profana con la inmundicia y también nos llama entonces a la santidad. Todos estos lugares sagrados buscaban la santidad. Entonces hay dos vertientes del autocuidado. Uno desde lo físico y otro desde lo espiritual, por así llamarlo, de que tenemos que ser santos, alejarnos de cosas que dañan el cuerpo. Porque el pecado sexual no solamente daña moralmente y espiritualmente, sino que el pecado sexual en la teología paulina daña el cuerpo. Y yo creo que eso también hay repercusiones bien interesantes para explorar, por ejemplo, las enfermedades venéreas, que son cosas que se repercuten en el cuerpo, pero que iniciaron por un pensamiento laxivo, por algo espiritual, un deseo interno, las concupiscencias del corazón, pero que luego terminan teniendo unas repercusiones físicas. Incluso me parece interesante que la teología paulina menciona cosas como en Romanos 1, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dejaron de dar culto al Creador para dar culto a las cosas creadas, y empieza a hablar como todo este origen de entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y termina por ahí concluyendo como que y ahora están pagando el precio de sus propios cuerpos, de su propio extravío. Entonces es como que finalmente la consecuencia. Exacto, los pecados sexuales tienen consecuencias en el cuerpo. Entonces Pablo enfatiza mucho en pilas que esto también profana la santidad del cuerpo. Entonces hay dos líneas, desde lo físico de cuidarse más, caminar, trotar, alimentarse mejor, y también caminar en santidad. Es como las dos vertientes que vemos en las Sagradas Escrituras. Bueno, o sea que, si nosotros vemos históricamente, nos vamos a dar cuenta que las ITS o las enfermedades de transmisión sexual tienen su origen en desórdenes, en una gran cantidad de desórdenes sexuales que vive el hombre como tal, incluso cuando hablamos de relaciones sexuales con animales. Y cuando vamos a ver la historia, nos vamos a dar cuenta que eso trae como origen una gran cantidad de enfermedades que incluso hoy en día quizá todavía se estudia acerca de la cura, de las consecuencias y todo lo demás,
por lo que causó en su momento esos desórdenes en el hombre. Pero entonces vamos a plantear aquí rápidamente una pregunta. ¿Crees que una persona cuando no cuida su cuerpo, eso no le agrada al Señor? ¿Y qué podríamos hablar de lo que es específicamente el cuidado del cuerpo? Creo que enseguida planteamos unos aspectos que son importantes. ¿Por qué importantes? Porque de pronto desde la cultura cristiana hay cosas que se ven como pecaminosas, pero hay otras a las que quizás se les abre la puerta y se ven como muy normales y tienen que ver con no cuidar el cuerpo. Entonces, ¿qué tal si profundizamos un poco frente a cómo podríamos ver esa línea como cuidado del cuerpo? Sí, yo creo que esto que mencionas, Cami, ahí es muy importante porque sí, hay veces como que hacemos la clasificación y empezamos como a decir, esta sí, esta no, esto sí daña mucho el cuerpo, esto no. Entonces, por ejemplo, cuando empieza a desarrollarse toda esta teoría del autocuidado, teoría de la responsabilidad del cuerpo, lo primero contra lo que lo cogieron fue contra los tatuajes, contra el cigarrillo y contra los piercing. Y acá no estamos para... Y digamos que una que nunca está en juego y es el alcohol, ¿cierto? Eso es. O sea, que siempre estuvo ahí desde los reformados que empezaron allí, puritanos, que hicieron reformas en Europa contra el alcohol, que cuentan las historias de avivamiento que hasta cerraban las licorerías, porque siempre el licor fue como enemigo número uno también allí. Pero ya más moderno, sí la cogieron pues muy duro contra los piercing, los tatuajes y también contra el tabaquismo, ¿cierto? Lo curioso es que si bien no estamos haciendo acá un juicio moral como decir si es bueno o malo, acá realmente es que si eso es malo, pero no es lo único malo. Y entonces hubo gente que no practicaba este tipo de cosas, pero igualmente destruía el cuerpo por medio de excesos de azúcares. Entonces empezamos a ver un fenómeno de obesidad mórbida casi pandémico. Y ahora se habla incluso de obesidad infantil en los colegios. Entonces es una manera también de un descuido de uno mismo, un descuido físico y todo este tipo de cosas, vigorexia, anorexia, un poco de trastornos alimenticios que son igualmente destructivos para el cuerpo, pero que ahí sí como que muchos cristianos hacen como que, uy, no, ahí no, este tema así no le toca. En cambio, el piercing, el tatuaje, el tabaquismo, él es re duro, y a lo otro como que en ese... No hay problema. El problema cuando tanto uno como el otro son destructores para el cuerpo, y de esta teología del fitness o del autocuidado tendría que mirarse en todo lo que nos hace daño, tratar de evitarlo, y todo es todo, incluso alimentos que uno sabe que son demasiado ultraprocesados y que hacen daño, tratar también de evitar. Sí, creo que es hablar de los excesos. No solamente quedarse piercing, tatuajes y tabaquismo como quiso quedarse en un momento la iglesia, sino entender, ¿no? Hay otras cosas que también nos hacen daño y cosas de las que también debemos de cuidar. Sí, yo creo que cuando hablamos de esa perspectiva del cuidado, obviamente cuando un cristiano ve a alguien que está fumando, diría, uy, eso está muy malo, pensaría que es pecaminoso, pensaría que eso no le agrada a Dios. Pero si usted ve una persona consumiendo alcohol, va a tener el mismo pensamiento. Pero si alguien quizá ve una persona que come mal o que consume muchos dulces, no va a tener ningún problema, no va a ser pues algo como cotidiano, no va a ser algo de lo cual una persona se podría escandalizar y poder decir de pronto bajo este comportamiento se está atentando contra el cuerpo o contra lo que es la buena administración de lo que Dios nos ha dado. Entonces creo que aquí podríamos hablar de muchas otras cosas. Creo que aquí simplemente estamos planteando el tema como un abrebocas y quizás ustedes pueden quedar con muchas preguntas que nos pueden dejar allí en los comentarios, y realmente eso es lo que queremos con estos temas y estos espacios, que podamos hacernos preguntas de cosas y analizar quizá algunas situaciones, algunos hábitos, algunos comportamientos que a veces no lo hacemos, y también que nos puede decir la palabra de Dios o qué quiere Dios de nosotros por medio de estas situaciones. Entonces, ¿qué tal, Dani? Si nos despedimos y de igual forma le hacemos la invitación para que de manera equilibrada podamos ser aquellos que cuidamos el templo,
porque ya sabemos que ese cuerpo que Dios nos ha dado, debemos rendirle cuentas a Dios, a Él. Finalmente no es nuestro y debemos administrarlo con excelencia para la gloria de Dios. ¿Cuál es el consejo que podemos dar a las personas que nos ven? Y con esto cerramos. Yo creo que a manera de conclusión podríamos dejar muy claro, sabemos que el autocuidado es una responsabilidad, que nuestra salud es un regalo de Dios, que nuestro cuerpo es un regalo de Dios, por ende sería súper que nos alimentemos mejor, hagamos algo de deporte y santifiquemos nuestro cuerpo. Yo creo que esos 3 consejos son básicos y esto es Café y Biblia. Bueno, Dani, muchas gracias, y a todos ustedes sigan conectados a las redes sociales y pendientes de muchos más capítulos que vamos a tener de este nuevo programa. Bendiciones para todos y muchas gracias por quedarse con nosotros este ratico. Chao.